Buenas tardes y bienvenidos al Seminario Institucional Criterios Fundamentales para el Diseño de Anclajes Postensados y Problemática Actual, organizado por Grupo Flesan y la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. El seminario se desarrollará en dos partes. La primera parte será expositiva y en la segunda se desarrollará la ronda de preguntas. Si durante el evento tienen consultas, las pueden dejar al lado derecho de sus pantallas en la sección de preguntas. Tengo el agrado de presentarles a nuestro expositor del día de hoy, Juan Carlos Ayala, gerente de Geotecnia de Flesan, ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia con más de 20 años de experiencia en el área de geotecnia. Fue ingeniero de producción en Geofundaciones Colombia, gerente general y gerente de producción y operaciones en Geofundaciones del Perú, SAC. Desde el 2018 a la actualidad, se desempeña como gerente de la unidad de Flesan Geotecnia. Cuenta con un diplomado en gerencia de la construcción, un MBA y actualmente está desarrollando su tesis de maestría en geotecnia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Juan Carlos, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy en la plataforma de la Cámara Peruana de la Construcción. Adelante con tu exposición. Hola, buenas noches a todos. Joana, muchas gracias por este espacio. De verdad que es importante para todos nosotros los profesionales en la construcción tener un espacio como este para hablar un poco del día a día, de hablar un poco de temas de construcción, de proceso, de temas técnicos. Bueno, y para eso pues, estamos acá para empezar. Bueno, como bien lo presentó Joana, en la explicación, lo que vamos a hablar hoy es criterios fundamentales para el diseño de anclajes postensados y problemática actual. Una introducción. El objetivo de esta reunión es darle unas pautas simples, básicas. No necesita tener una maestría o tener mucho conocimiento de geotecnia para que los profesionales de las inmobiliarias, constructoras y empresas asociadas que traen el gremio de la geotecnia puedan revisar de la mano de la norma de 50, el apéndice de geotecnia, el tener un diseño correcto para la ejecución de anclajes postensados, sobre todo en Lima, que es, digamos, acá en Perú, la ciudad principal donde se desarrolla esta actividad. Eso es lo primero. Y la segunda parte, darle unos ejemplos de algunas malas prácticas de diseños incorrectos, de los cuales hay que estar muy atentos cuando los identifiquemos para poder exigirle a estos proveedores o personas que diseñan que sean más exhaustos, más finos en el diseño y respeten o se alineen con la norma de 50 y sobre todo con los criterios básicos de geotecnia que no están en la norma, pero el profesional geotecnista los debe conocer por su profesión. Bueno, empecemos. No sé si los que están presentes se acuerdan, en el año 2018 hubo un siniestro, algo bien importante, donde un derrumbe de una obra en Surquillo, donde los anclajes fallaron. Eran dos niveles de anclajes, fallaron como se ve las imágenes. La casa a la izquierda, de una pequeña casita acá al lado izquierdo, donde que posteriormente se derrumbó y pudo haber sido mayores. Por suerte, digamos, la zona que se afectó era un estacionamiento, puede haber sido una vivienda, una casa menor, puede haber pasado a mayores. A razón de esto que pasó en Surco, apareció el apéndice en la norma de 50 acerca de todo lo referente a establecimiento de taludes con anclajes. Aquí voy a mostrar un poquito más de este evento. Se puede ver los anclajes al lado izquierdo como unos cables blancos. Un muro quedó colgado, debajo una excavadora, los muros caídos, al lado derecho parte del muro desprendido. Acá a la derecha una toma aérea de lo ocurrido.
un poco más de lo que ocurrió. El muro se desprendió del muro anterior. Acá hay un edificio que se vio afectado con algunas deformaciones y asentamientos no importantes, pero sí, pues sí son cosas que afectan al vecino, ¿no? Bueno, se tuvieron que tomar a razón de la situación, como lo mencioné antes, salió la norma, tuvieron que hacer unos estudios y poder hacer nuevos anclajes y bueno, fue bastante engorroso para el constructor y para las personas que se iban afectadas. Esto fue otro evento que pasó en la ciudad de Puno, también un mal diseño, las malas prácticas. ¿Por qué yo empiezo por esto? Porque parte de lo que yo les voy a mostrar, les voy a explicar, es invitarlos a que no lleguemos a esto. Ya, y con lo que está pasando ahora que es parte de la segunda parte de esta exposición, estamos cerca de que pase. Y lamentablemente estamos en una cultura de poca previsión. Tenemos que anticiparnos como profesionales a que esto no nos afecte. Hay un afán, como todos, de buscar el ahorro, la empresa más barata, pero no necesariamente la empresa más barata es la que nos dé la mejor solución. Y sí, yo creo que todo lo que está acá, ya sabemos que la partida de anclajes o de estabilización, a veces en el conjunto del precio de un edificio no llega ni al 1%, ni siquiera al 0.5%. Entonces, por buscar ahorros que no son significativos, podemos incurrir en lo anteriormente visto. Y estas, al final, el responsable no va a ser la empresa que hizo los anclajes. Hacia el exterior va a ser la inmobiliaria o la constructora, se vuelve un tema mediático. Entonces, mi invitación desde ahora es a pensar en eso, con los lineamientos que les vamos a mostrar, que están ya normados, están escritos en la norma peruana. Entonces, volviendo ya entrando en materia con unos resumen de la norma peruana de la E50, acá nos dice cuándo se requiere un sostenimiento. Se requiere a partir de profundidades de 1,50 de profundidad. Obviamente hay análisis más exhaustos, uno puede ver qué tipo de suelo es, qué tipo de carga o de estructura en la parte superior hay que contener para poder determinar si este sostenimiento es un sostenimiento directamente un muro de contención, un muro anclado. Bueno, eso ya son temas más detalles, pero desde ahí dice la norma que del 1,50 m. Después nos dice que para poder hacer un sostenimiento se debe contemplar un análisis global, ya lo vamos a hacer más adelante, donde contemple todo lo que está afectando, que es todo lo que está afectando me refiero, la altura del sostenimiento, las sobrecargas, las interferencias, el tipo de suelo, con sus diferentes parámetros que lo acompañe y si es posible en diferentes profundidades. Cuando voy a requerir un requerimiento, lo mismo que repetida, perdón. Los tipos de requerimiento hay dos. Sostenimiento provisionales, que el 95% de lo que se hace acá en Lima, para edificaciones para edificaciones con sótanos, o permanentes, como en la fotografía a la derecha. Vale decir que provisionales es cuando el anclaje trabaja mientras la estructura llega a la parte superior, nivel 0 del edificio, y esta apuntala o arriostra o termina por confinar las paredes o perímetros del edificio. Y sostenimiento permanente, como bien lo dice su nombre, va a perdurar en el tiempo. Puede ser algo de 30, 40 años, es un diseño bastante agresivo y conservador para que, como el nombre dice, perdure. Hay otros tipos de sostenimientos que no aplica mucho, digamos, pensando en la ciudad de Lima, como entibados, tablestacas, los muros anclados, que es parte de lo que estamos hablando, calzaduras, que ya creo que en menor o casi nada se realiza, pero se sigue practicando. Micropilotes, grouting, muro de diafragma, que en menor medida
no se hacen acá en Lima, se hacen en otras partes, que va a depender mucho del tipo de suelo. Bueno, entonces en materia, lo que, como decía el apéndice anterior de la norma, hay que hacer una estabilidad global. Para ello, en el proceso de diseño, en el programa que uno realice, que tenga para hacerlo, uno debe considerar el proceso constructivo. El proceso constructivo, ¿cómo lo voy a hacer? De un paño, en un paño sí, un paño no, dos paños sí, el tamaño del paño, si es de 3,50 de alto, 3 metros, si tiene de ancho 5, 4,50, 5,5, eso es en los programas que realices, bueno modelarlo para ir viendo cómo se va comportando. La geometría de la excavación, qué profundidad tiene, qué largo tiene, propiedades del suelo, lo mencioné anteriormente, los estudios de suelos deben estar hechos, eso es un punto importante que voy a mencionar, deberían estar hechos para condiciones de estabilidad. En los estudios de suelos actuales, la mayoría lo hacen para fines de cimentación, lo cual no es lo mismo. No es lo mismo. El ensayo adecuado para hacer un proceso o un estudio de estabilización es un ensayo de corte directo in situ, el cual lo correcto sería hacerlo antes de ingresar y hacerlo poco a poco, que uno vaya haciendo la excavación e ir afinando el diseño. Pero sabemos que por temas de tiempo, de costo, no se hace. Pero entonces se trabajan con algunos parámetros que da el estudio de suelo y con la experiencia de otros ensayos de corte directo que ya se han realizado en Perú por diferentes profesionales, empresas, de la cual se tiene una información bastante amplia para poder utilizar unos parámetros más adecuados para el tema de la instalación de taludes. El otro, el efecto sísmico, no es lo mismo hacer un diseño de estabilización de taludes en Lima o en Arequipa o de pronto en Tarapoto, ya que cada región tiene una situación sísmica diferente. Eso es importante considerarlo. Esfuerzos persistentes, qué es lo que voy a contener, qué más me puede afectar. Nivel freático, digamos que para la ciudad de Lima no hay, pero hay que considerarlo. Condiciones generales del terreno y sobrecargas. Ahora, cuando realice este análisis, la estabilidad global, hay dos partes importantes que debemos considerar, que es el factor mínimo de seguridad, que es de 1,50 en condición estática y 1,25 en condición pseudoestática. Les voy a pedir a los participantes que tengan muy presentes estos números, ya que frecuentemente lo vamos a conversar, lo vamos a preguntar. Bien, esto es un ejemplo de lo que mencioné anteriormente. El lado izquierdo es una salida del programa donde estoy colocando todo lo anterior, características del suelo. Cada uno de estos colores que se ve es qué tipo de suelo tiene con sus efectos características, como lo ve este cuadrito de acá abajo. Está la altura, la parte superior está la sobrecarga. Después de haber hecho la modelación, tengo los anclajes que vamos a colocar y tengo a la izquierda en verde, no sé si se lo alcancen a ver, se ve acá el factor de ciudad 1,5 que hay que mencionar anteriormente en estado estático. Con estas mismas condiciones, el programa lo pongo a desarrollar en condiciones pseudoestático, me da 1,27. Según esto, ya estamos alineados con la norma, cumpliendo todo lo que nos están pidiendo. ¿Para qué diseñamos estructuras de sostenimiento? Obviamente, la estructura es para evitar que cualquiera de estas situaciones que estamos viendo en pantalla se pueda dar trayendo consecuencias realmente nefastas, complicadas, como la mostramos al principio de la exposición, que falle los anclajes, que no dé el bulbo entre la interacción suelo-inyección, que se arranque el anclaje, que falle el muro de flexión, que no da suficiente resistencia, que el muro rote, que falla suficiente por capacidad axial, que haya volcamiento. Bueno,
¿Cuáles son los tipos de anclajes? Hay dos. El provisional, obviamente para excavadas de sostenimiento provisionales, y el permanente para sostenimientos permanentes. ¿Qué difiere uno de los dos? El provisional es un anclaje que se hace temporalmente para hacer la excavación, como el caso de los sótanos de Lima, y pueden llegar a durar de 2 a un poco más de años. Se puede verificar si duran más años haciendo unas pruebas de cargas y haciendo unos controles, se puede colocar una celda de carga y demás situaciones para ir viendo si el anclaje perdura. Va a perdurar en medida de que el tipo de suelo que tengamos, donde estén colocados los anclajes, no tenga sulfatos o algo que pueda afectar el calio. Y los anclajes permanentes son anclajes que duran más de tiempo que he mencionado, donde se diseñan con unas condiciones mucho más altas porque van a estar por muchos años. Un ejemplo, un anclaje permanente que todos hemos visto es en la avenida Primavera, pasando Aviación. Hay un bypass, en ese bypass, al lado de las paredes, hay anclajes permanentes. No se ven porque están tapados por el muro, pero si son curiosos y pasan, van a ver unos cuadritos marcados en los muros de contención. Ahí hay anclajes permanentes. Bueno, otro tema importante para el anclaje permanente, para los anclajes, es definir la longitud del bulbo. La longitud del bulbo es el elemento que interactúa con el suelo, con el circundante, y le da la fricción necesaria para que el elemento, como su nombre dice, se ancle al suelo y se pueda tensionar. La norma nos dice, la longitud del bulbo no debe ser inferior a 4,50 en anclajes formados con cables de acero y de 3 metros si se emplean barras de acero. Para tal efecto, la norma ya nos está colocando un primer condicionante. No puede ser menor de 4,50. A pesar que aún así la norma nos coloca una tabla donde podríamos, utilizando esta fórmula, calcular la longitud de bulbo, digamos para la grava de Lima que está acá abajo, grava arenosa medianamente densa o grava arenosa densa muy densa, tengo unos parámetros. Si yo los coloco en una fórmula y colocara una carga, posiblemente me da menos de 4,50. Pero la norma ya no está condicionando que sea 4,50, es un punto a favor. Entonces ya es una primera parte para empezar a chequear que los bulbos estén dentro de lo que dice la norma. La longitud libre. La longitud libre igual. También la norma nos dice explícitamente, la longitud de bulbo no debe ser inferior a 4,50. Formados por cables de acero y 3 metros si se emplea barras de acero. Igual. La longitud nos dice cuál es lo mínimo que va a ser más allá. Bienvenido. Para resumir un poco el tema de longitud libre y longitud de bulbo, la longitud libre es la longitud necesaria de llevar el anclaje desde el muro hasta la longitud del bulbo. Y el bulbo es la longitud que interactúa con el suelo. Este cuadrito también viene de la norma, donde nos da unas condiciones geométricas mínimas que debe cumplir cualquier tipo de anclaje para una condición como se ve en la figura. Donde de la superficie de falla, que es la que está, aquí la ven, que lo vimos en la estabilidad global anteriormente, nos dice debemos tener un retiro mayor o igual a 1,50 m hasta la longitud del bulbo, como lo ven acá. Y de donde la mitad del bulbo hacia la estructura con cimentación debe tener mayor o igual a 4,50. Entonces, ya, si hacemos un resumen, ya llevamos con esto varios parámetros a revisar. Factores de seguridad, la geometría del anclaje, 4,50 de longitud libre, 4,50 de longitud del bulbo, la distancia entre la superficie de la falla al inicio del bulbo y la distancia de la estructura a donde empieza el bulbo. La siguiente, cuando hay una cimentación vecina hacia el bulbo,
la longitud debe ser mayor o igual a 3 metros y se mantiene las longitudes anteriores. Bueno, muy bien. Otra cosa y otro tema importante que hemos visto que en algunas partes no lo cumplen es los ensayos de los anclajes. Los anclajes hay 3 tipos. Criterios de aceptación y criterio de medición, perdón. ¿Para qué se hacen los anclajes? Esos ensayos de anclajes para verificar que el diseño que estamos colocando sea el correcto. Acá es un tema un poquito más técnico que nos dice, por ejemplo, en qué aceptación de formación mínima, punto 80, la formación teórica de la longitud libre, la formación máxima de formación teórica de la longitud libre, más la formación elástica al 50% de la longitud de bulbo. No me voy a centrar acá, simplemente lo estoy mencionando de que en la norma está, de tal manera que cualquiera de los, como digo, que estén contratando una empresa de geotecnia puede referirse a la norma de 50, sacar la parte del ensayo y ahí dice muy claro explicado cómo se hace el ensayo, qué debe cumplir y todo lo demás para ir al proveedor o a la empresa que está haciendo el servicio y contrastar que esté cumpliendo con esto. Cosas importantes también a considerar es que tenga los elementos de tensado calibrados, que es calibrados que no mayor de un año. Y sobre todo, no, sí, eso. Por ahora sigamos con eso. ¿Qué ensayos se deben hacer? Ensayo de capacitación, de capacidad o calificación. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. La norma nos dice que debemos hacerlo al 2% del total de los anclajes o mínimo a 2. Eso es aleatorio. Es decir, si me contrataron a mi empresa en geotecnia para hacer unos anclajes, mi cliente o yo como profesional de geotecnia debo decirle hay que hacer pruebas aleatorias al 2%. Y mi cliente, constructor, inmobiliaria, aleatoriamente debe decir el anclaje X lo vamos a hacer tal día para poder ensayar el anclaje como lo dice la norma. ¿De qué se trata este anclaje? Para anclajes permanentes, uno llevamos la carga un 75% más. Y para anclajes provisionales, a 1.50. En la norma también está muy detallado cómo se hace el ensayo. Acá dejamos un pequeño cuadro de tipo de ensayo que vamos haciendo cargas progresivas, punto 40, punto 75, 1, 1.25, 1.50, 75. Ya los detalles de cómo hacerlo está la norma. Está el ensayo de calidad o recibimiento. Es un ensayo que se hace a todos los anclajes. Se debe colocar, como lo ven, un gato multitorón, como está acá, que es lo correcto. Acá es algo que lo voy a comentar. Varias empresas lo están haciendo con gato unitario, que es jalar cada uno de estos cables por separado. Es una práctica que de pronto por salir del apuro, de algún tema complicado, se puede hacer, de pronto el cable está corto, se puede hacer, pero no es lo correcto. Lo correcto es que los cables trabajen en conjunto, no por unidad. No se trabaja igual. Las pérdidas de carga al tensionar con gato multitorón, como en la fotografía, y con gato unitario, no puse la fotografía, pero es un elemento cilíndrico que jala cada cable, son más o menos entre el 5% al 10% con gato multitorón y posiblemente con gato unitario puede llegar hasta el 30-40%. Entonces hay que exigir, colegas, nuevamente inmobiliarios, constructores, a sus proveedores de geotecnia que le tensen con un gato multitorón. El unitario no es lo correcto. Bueno, entonces el ensayo de calidad o recibimiento se debe hacer a todos los anclajes y nuevamente para anclajes permanentes 1.40 y anclajes provisionales 1.20. Y abajo está la forma de carga y descarga de los ensayos. Nuevamente en la norma está totalmente explicado. Y en la web hay bastante información al respecto. El otro tipo de ensayo es el ensayo de arrancamiento. Su finalidad es determinar la adherencia última del tipo de suelo con el bulbo. Su objetivo es llevar el anclaje hasta que falle. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. No es obligatorio, eso lo va a determinar el profesional responsable de sostenimiento
que es el que ha hecho el diseño, sea de la empresa que ejecuta o un externo. En Lima no se necesita, ya que es bien conocido el tipo de suelo y las condiciones que nos dice la norma de longitud libre y longitud y bulbo mínimas, está bien puestas para el tipo de suelo. Posiblemente para un sitio o lugares donde el tipo de suelo no sea conocido, sí vale la pena hacer un ensayo de arrancamiento para determinar los parámetros necesarios para poder diseñar un buen anclaje. Un poquito de aspectos constructivos a tener en cuenta. En la norma nos dice que el PRS, profesional residente de sostenimiento, responsable de sostenimiento, define el proceso constructivo, elabora las especificaciones técnicas tomando en cuenta las características del terreno y el proyecto y las estructuras colindantes. Quiere decir que el profesional responsable de sostenimiento es el que va a dar todas las pautas necesarias para que se haga un correcto proceso constructivo, diseño y ejecución de los anclajes. Eso es importante porque en algunas obras hemos visto que por el afán de correr, de hacer las cosas rápidas, hacen apertura de anclajes de paños más grandes de lo que está pedido en los planos, o alturas de paños mucho más allá de lo permitido, que mientras que todo está en el sistema estático puede funcionar, pero no sabemos cuándo venga un sismo importante y esto puede cambiar. También el proceso constructivo de las obras de sostenimiento garantiza la estabilidad del talón de corte y minimiza un efecto en las edificaciones vecinas colindantes con el proceso. ¿Qué quiere decir? Respetando un proceso constructivo correcto de la mano del profesional responsable de sostenimiento, del constructor, se puede evitar cualquier afectación a vecinos, llámese asentamientos, llámese fisuramientos, X. Acá algo bien importante, dice la norma que el responsable al final, ojo con esto, el responsable al final de todo lo que ocurre en la obra, incluyendo la ejecución de los anclajes, ya de cara hacia afuera de la obra, es el residente de obra del constructor. Entonces es importante, residentes de obra, que todo esto que estamos hablando, usted pueda revisarlo y con la norma en la mano lo coteje contra el diseño que le están presentando. La responsabilidad suya como residente es bastante alta. Puede tener temas civiles en cuanto a cualquier cosa que pueda ocurrir hacia la integridad de sus trabajadores o hacia los vecinos. Entonces es importante nuevamente exigir un buen diseño. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es la problemática actual. Como le dije anteriormente, la primera parte es que todos los que están acá escuchando, que están vinculados con eso, se lean la norma. El apéndice de la norma es 50, son 3 a 5 hojitas, son muy sencillas, no necesita tener una maestría en geotecnia o ser un estructural o que saber mucho de anclaje, no, está muy explícita. Ahí dice unas referencias de algunas normas que lo acompañan como la americana o la brasileña. Y en la web hay bastante información para que revisen y se enteren, sean curiosos, pregunten por qué esto, por qué lo otro. Si la norma me dice tales longitudes, tales factores de seguridad, y no se crean todo lo que le están ofreciendo. ¿Cuál es la problemática actual? Les cuento. Como bien saben, nosotros nos llegan información de otras empresas, otros diseñadores, y hemos encontrado cosas increíbles. Por ejemplo, en este proyecto, la separación entre anclajes tiene 11 metros, dejando el muro de la mitad sin ningún resguardo, sin ningún anclaje. Prácticamente 4 anclajes trabajando para 20 metros 50 de ancho y algo más de 9 metros de profundidad. Puede que funcione, puede que funcione, pero está el riesgo inminente de que cualquier anclaje por error humano, por un vicio oculto, no dé y todo va a quedar en riesgo. Y lo segundo, el muro de la mitad está trabajando solo, está recibiendo todo el empuje que le corresponde en estos 5,50, sin ningún elemento de sostenimiento. Acá, esto es una parte una elevación
donde aquí se ve 4 sótanos, pero de aquí para arriba había un edificio de 14 pisos. Acá abajo ustedes pueden observar que hay un paneleado de alguna manera conservador, adecuado, pero solamente hay un anclaje intermedio. Si nos ponemos a hacer un poco, tener referencia de números, de pesos, ¿cuánto puede pesar? Los 4 sótanos, 14 pisos, para ser sostenido solamente por 6 anclajes. Vale decir que el tipo de suelo a la profundidad que está es mucho mejor, hay una mejor contención, pero igual le está faltando anclajes de sostenimiento. Son 6 anclajes para semejante situación. Esto que estoy mostrando son proyectos que se han realizado, han trabajado, pero están al límite. No es correcto. Lo otro, este otro proyecto vemos que efectivamente los paños están bien, están conservadores. El espaciamiento, el ancho. Los anclajes también, pero desde el último anclaje hasta la parte de fondo de cimentación hay 7,50 metros, prácticamente dejando un paño muy grande en la parte final, donde constructivamente no es complicado, se vuelve riesgoso. Hay que hacerlo en 2 partes y están dando responsabilidad a 2 anclajes para una altura de talud de 12,95 metros. Entonces, cuando ustedes vean esto, no crean todo, no está mal, solamente deben corregirse. Aquí les falta 3 anclajes más. Ahora bien, ¿qué pasa también que hemos encontrado? Que todas estas situaciones de espaciamiento de muros, anclajes intermedios, no hay ningún soporte o estudio que lo avale. La única empresa que ha hecho algo para poder corroborar estos espaciamientos de muros de 5,15 hasta 5,30 y pasar de altura del muro de 3 a 3,70 metros fue la empresa Pilotes Terrates en el año 2014 o 2013, si no mal me falla la memoria, que puso en 1 o 2 obras inclinómetros, si no estoy mal puso unas celdas de carga y corroboró su diseño con estos elementos, donde de allí concluyó que podía ganarse acá al ancho del paño 30, 40 centímetros, nada más. Después de eso, ninguna empresa del sector, incluyéndonos, ha hecho investigación para decir que esto que estamos viendo es válido. Si lo hay, pues sería bueno que lo compartan para que todos mejoremos, para que también los constructores inmobiliarios estén tranquilos con lo que les estén ofreciendo. Continúo. Traigo nuevamente a colación este dibujito donde recordamos las longitudes mínimas. Recuerden, la longitud mínima libre, es de 450 y la longitud 450. ¿Ok? ¿Por qué voy? Porque nuevamente hemos revisado unas ingenierías de otras empresas o de diseñadores donde hemos encontrado lo primero. Acá se puede ver, si lo podemos. Bueno, puedo rayar un minuto. Ya. Aquí podemos observar que lo primero de la falla, de la curva de la falla, aquí vemos que esta distancia no cumple con lo anteriormente mencionado, el 1,50. Y acá abajo tampoco. Primer error. Lo segundo, ¿cómo borramos esto? Quise entrar un poquito más al tema de diseño. Cuando uno diseña, lo vamos a ver más adelante, cuando uno diseña, la idea es darle libertad al programa para que pueda calcular este factor de seguridad. Pero en esta situación, ese factor de seguridad ha sido acomodado, ya que han colocado
la grilla, que es la grilla, lo voy a explicar en la siguiente. Este cuadrito que se ven aquí, están limitando el programa para que pueda interactuar, dando que salga un factorizado de 1.5. Vamos al siguiente cuadro para explicarlo mejor. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos retroanálisis, cogimos esa información anterior, tal cual las características del suelo, la longitud de los anclajes, la carga de los anclajes, la altura, la sobrecarga, lo colocamos y le dimos al programa la libertad de que él busque el factor de seguridad menor para sobre ese factor de seguridad encontrado menor poder hacer los cambios necesarios para que cumpla. ¿Qué quiere decir eso? Yo le digo al programa, hágame una grilla o un elemento acá, no se alcanza a ver, pero está aquí de 40 por 40 o 50 por 50, que eso me da una cuadrícula donde el programa coge cada uno de esos punticos y hace esta línea en amarillo. Cada una de estas líneas. Cada línea tiene un factor de seguridad. Lo interactúa, y cuando termine libremente me dice, arroja el programa y me dice, el factor de seguridad es 1.05. Vamos atrás. 1.570. Mira dónde está el programa. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que diseñó esto restringió el programador la libertad para que actúe y le dijo, hágame el análisis de estabilidad solo en donde está este cuadrito que se ve acá. Es un error, hay que decirle al señor programa, hágame libremente, búsqueme la condición más desfavorable, 1.75. Recuerden lo que hablamos al principio, la norma lo dice. El factor de seguridad en condiciones estáticas es 1.5, estamos en 1.75. Todos, no sé, aquí sí creo que se alcanza a ver los punticos de la grilla. Mira, acá hay uno, acá hay otro. Él interactúa, se para en cada uno de esos puntos, interactúa y nos dice esto. Si yo lo llevo a condiciones de pseudoestático, la misma situación, el retroanálisis me dice que sale 0.9. Bueno, vamos a recordar qué es un factor de seguridad. Factor de seguridad es la relación entre fuerzas actuantes contra fuerzas resistentes. Perdón, fuerzas resistentes sobre actuantes. Entonces quiere decir que si viene un sismo acá en la ciudad de Lima, de 8.5 y más, este sistema falla, 0.9. Y el estático está ahí a 1. No le está dando margen de cualquier error, de cualquier cosa. Alguien me podría decir, no, ingeniero, es que sucede que estos proveedores o estos diseños no pasa nada. Pues, efectivamente no pasa nada porque está en 1. Está en 1. Si estuviera acá menos de 1, pues posiblemente sí afectaciones se notarían las obras, pero no. Estamos en el límite. Estamos en el borde. Esto nuevamente lo hemos hecho ya con varios. Vamos a mostrar tres ejemplos. Y lo mismo. No cumple los factores geométricos. No, el factor de seguridad sigue siendo restringido. Esto lo primero, ingenieros, cuando vean un diseño que les lleguen ya con la corrida, ahí, que esté muy cerca al muro, esto está mal. Tiene que haber libertad, tiene que aparecer por acá lejos. Lo mismo, es la misma situación. Hicimos retroanálisis. Ya con la parte estática sí está un poco mejor, 1.4. Y la pseudo, esta es la misma de la anterior, el estático 1.4. Y en estática 1.10. Ya ha mejorado este diseño, pero no cumple la norma. Si la norma está hecha allí es porque algo bien tiene que cumplirse. Eso no es porque nos apareció. Esto tiene años de investigación, lo están comparando o revisando con experiencias de otros países. Entonces, es importante que se respete esto. Hicimos el ejemplo y da 1.1. Este es el ejemplo donde lo vamos a
a llevar a como debe hacerse. Este diseño da de 1.16 y en estático 0.9. Entonces lo que se debe hacer es que es lo siguiente. Hace lo mismo lo anterior, nos siguen cumpliendo con los parámetros geométricos. Aquí debería estar un poco más allá la longitud del bulbo. Hicimos el retroanálisis, sale 1.1 y este estático 0.98. Bueno, a partir de acá, este ejemplo lo vamos a llevar a como debe hacerse. Ese proyecto 3 que acabo de mostrar lo vamos a corregir. ¿Qué es lo primero? Nosotros o cualquiera debería usar por lo menos 2 programas para verificar. Hay uno que es el GGU, donde hacemos las corridas y podemos verificar deformaciones, cortante, axial, momentos, nos da las longitudes de los cables, nos da la fuerza tensora. Y con esto podríamos ir al otro programa que está aquí para corroborar que estamos cumpliendo en la parte de estabilidad global. Ya volviendo, ya estamos a 1.5, haciendo retroanálisis de lo anteriormente visto que estaba mal. Y en pseudoestático 1.30. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos nuevamente resumir? En la norma de 50, en el apéndice, tenemos herramientas para poder coger el programa y revisar el diseño y revisarlo. Después, cuando le lleguen las corridas, que muchas de estas corridas van a las municipalidades, antes de mandarlas hay que revisar esto que le estoy diciendo. Tengan cuidado. A puro ojo uno puede ver, identificar fácilmente podemos ver esto, ¿no? Que no está cumpliendo con aquí se ve que no estamos cumpliendo con la longitud geométrica mínima que dice la norma. 1. Este factor de si lo encuentran ahí junto y acá por el cuadro es tan evidente, no, eso está mal. No, cualquier diseño, cualquier diseño de estabilidad, si no sea de muro anclado, nunca se hace de esta manera. Hay que darle libertad al programa para que le salga. Obviamente, ¿qué va a pasar con esto? Al corregirlo, le van a aparecer anclajes más largos y más cargados. ¿Va a ser más caro? Sí, va más caro, pero tenemos que respetar las normas, sobre todo de que en el caso de un tema de un sismo, punto 98, ni siquiera 1. Bueno, entonces, y eso es lo delicado, ya nos ha pasado, hay que recordar que el Perú, ya si no estoy mal, Lima, tiene un sismo que todo el mundo habla que va a venir, pero eso que dicen que va a venir es porque hay ciencia detrás de eso. Cada vez el tiempo, la probabilidad es menor, ya que ha pasado un ciclo, un tiempo importante desde el último sismo de mayor magnitud que ha pasado por él. Entonces, no esperemos que pase para tomar las correcciones. Bueno, entonces, ya para terminar, les dejo esta imagen. Esta imagen es posterior al terremoto de Turquía que pasó hace no menos de 5 meses, 6 meses, me parece. Un edificio, todo lo demás devastado, pero este edificio es el edificio de ingeniería, donde dice que cuando se construyen las cosas con éticas, las cosas perduran. Entonces, nuevamente, ingenieros, colegas, tecnistas, mobiliarios, constructores, muy atentos a eso, no esperemos que pasen las cosas. Realmente al final el que va a quedar con el problema o con la situación va a ser ustedes, el inmobiliario, el que da la cara hacia los clientes. Estamos en un país mediático que todo lo graban, todo lo ven, todo se informa y eso nos quita prestigio, nos quita profesionalismo, empezando por eso. Señores geotecnistas que están haciendo este diseño, si me están escuchando, aparte del precio, hagan un buen diseño. Están las herramientas, lo que acabo de explicar no es nada especial, nada traído
extraño, nada que sea muy complejo. Entonces, tengamos la ética de primero hacer un buen diseño y de segundo el precio. Si unos son más o menos que otros, no importa, pero hagamos un diseño correcto. Para que cuando llegan a pasar situación, créeme que todos nos vamos a ser afectados. El inmobiliario, el constructor, el geotecnista. Se van a poner las normas más duras. Se va a poner todo más caro. Se van a poder fácilmente cambiando y ponerla más extensa, más difícil. Si fuera la norma de este mismo norma de otros países, son más duras. Y eso más dureza complica mayores costos. Yo creo que esto es todo, ¿no? Ya muchas gracias por tu tiempo, espero las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu interesante presentación. De hecho, nos han ido dejando, sí, algunas consultas por parte del público. Te leo las primeras. Bien. A ver, ya. La primera sería, ¿qué sugiere para corregir los problemas que se están presentando actualmente? Perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, claro que sí. ¿Qué sugiere para corregir los problemas que se están presentando actualmente? Yo creo que lo primero, y esto es una cadena bien amplia, porque no solamente es desde del que diseña, sino también del que contrata, del que revisa. Aquí vemos muchos actores, ¿no? Está el inmobiliario, el constructor, la municipalidad, nosotros los especialistas. Lo primero hay que sentarnos a pensar de que... ¿Qué sugiere para corregir? ¿Aló? Sí. Se repite ya. Entonces, la sugerencia es, sentémonos primero a revisar que esto esté bien hecho, con ética, con corazón. No hay que pensar un poco de que si uno es más caro o más otro. Puede que sí, o sea, siempre va a haber variabilidad en los precios y demanda de mercado, todo va a haber, pero siéntese a revisar un poco más esto. No nos quedemos con los términos, no es que nunca ha pasado nada. Eso no puede funcionar en los ingenieros, eso hay que ser previsivos, somos gente de ciencia, no puede pasar eso. Le doy un ejemplo muy claro, hace 6, 7 años vino el niño, se creó el tema de la reconstrucción con cambios, hace poco volvió y no se hizo nada. Las obras que se tenían que hacer no se hicieron. Y otras estamos en problemas, gente que está sufriendo, gente que está adoleciendo situaciones y no estamos ajenos a esto. Cualquier sismo importante con una excavación de esta magnitud puede repercutir a mayores. Entonces, partemos de nuestra propia ética en hacer un buen diseño. Después vemos el precio, eso ya es otra cosa. Yo sé, efectivamente es un tema comercial, pero hagan un buen diseño. Más allá también hay que ser curiosos y mirarla con la municipalidad posiblemente para que sea un poquito más riguroso en revisar estos diseños de la mano de la norma como lo estaba mostrando. Yo creo que por ahí sería un buen indicio. Obviamente no queremos llegar, nadie queremos llegar a que sea más, pues la norma sea más fuerte, posiblemente colocar profesional, que los que diseñan tengan maestría y más cosas, porque pues no es algo tan complicado, pero sí hay que hacerlo bien. Dale. Bien, muchas gracias. Nos van dejando más consultas también. La segunda sería, ¿quién debe controlar que se haga un diseño correcto de los anclajes? En primera medida debería venir de la municipalidad, ya que todo estructura, cualquier trabajo que se va a hacer, debería pasar por allí. Allí debe haber personas idóneas que revisen esto y tengan el criterio para poder evaluar, para poder pedir una corrección o una ampliación a esto. Ahí para allá nuevamente el geotecnista que está diseñando piense en ética y geotecnia. Eso es lo que debemos empezar por ese lado. Ya después, como segunda instancia, cada constructor revisarlo internamente, consultar a un externo, pero siempre no quedarse con lo primero que le pasa. Sigue.
Perfecto. Tenemos algunas otras consultas y sería, ¿existe alguna normativa o ley que prohíba que los diferentes niveles de anclajes se perforen y que los bulbos se fijen por debajo de una edificación vecina que no tenga sótanos? No, no hay ninguna normativa. Es más, hay una parte en la norma, no recuerdo si es en la norma, no recuerdo en cuál parte, voy a buscarlo y te lo puedo pasar, donde dice que si es para un tema provisional, si es un tema ya que va en beneficio de la construcción y todo y seguro, se puede hacer. En algunos casos han habido problemas o quejas, reclamos de vecinos hacia constructoras, pero han sabido resguardarse bien porque la norma lo exime. No hay ninguna normativa. Y sobre todo que es algo permanente, digo temporal, después de que el anclaje ya esté, la estructura ya está sostenida, ya esté confinada y se extensione, no es más que un cable enterrado, no afecta para nada. Bien, ¿ha logrado usar Geo5, verificación de muros pantalla? Geo5 es un programa de sostenimiento y también de geotecnia en general, el cual nosotros no lo usamos. Es un programa, una alternativa muy buena, pero no lo usamos. Nosotros usamos GGU y el otro se me olvidó, se perdió con el que verificamos Praxis, con el que verificamos la estabilidad global. Pero no hemos usado G5. Sobre un proyecto de ejecución de 4 sótanos, se decide aumentar la cantidad de sótanos, 2 más. Considerando que el proyecto ya tiene los 2 primeros anillos ejecutados, ¿cuál es su recomendación? Ahí toca nuevamente rediseñar todo, ver si es posible que los anclajes superiores, si hay forma, llevarlos un poco más de carga o reperforar algunos nuevos. De no serlo, a la parte inferior tendrían que ser anclajes mucho más cargados para que pueda compensar lo superior. Obviamente cada obra es particular, hay que analizarla y ver la solución tal cual, pero hemos tenido experiencias de eso. Hay obras que se hacen dos niveles, 3 niveles, se abandonan por X motivo, falta de inversión, bueno, y al 2 años o año y medio aparecen con nuevo cliente, nuevo proveedor y dicen vamos a hacer 2 sótanos más y se puede realizar. Bien, en el diseño del anclaje, el cable es una extensión de bulbo y podría permitir la reducción del cable. El diseño del anclaje, el cable es una extensión del bulbo. No entiendo a ver. Podríamos solicitar en todo caso al participante que pueda volver a reformular la pregunta y vamos con Sí, la puede ser, siguiente, ¿te pero parece? igual acá un momento. El cable está dividido en 2 partes, longitud bulbo y longitud libre. Es indispensable que toda la longitud del anclaje tenga el cable, un cable, el término correcto, torón, un cable especial acerado. No hay forma de que el cable sea de menor longitud porque debe llegar de principio hasta fin, de tal manera que cuando el bulbo esté en interacción con la zona circundante, con el suelo, la parte que va hacia afuera se pueda jalar para que se ancle, por decirlo así, el bulbo. Entonces, de pronto sería bueno que reformular. O si de pronto con el gráfico lo que expliqué satisface la pregunta. Así es. Siguiente consulta. ¿Es posible que si realizo un metrado de cargas de un edificio vecino, este metrado podría salir menor al ratio de cargas que usualmente se utiliza para el diseño? Por lo tanto, ¿podría optimizar el diseño de anclajes? Nuevamente, eso obedece a otras más cosas. Recuerda lo que hablamos acá. Hay las sobrecargas, está la condición del terreno, los diferentes tipos de suelos, como ven acá, hace que estas condiciones de los anclajes cambien. Obviamente, como le dije anteriormente, cada obra es puntual. Hemos visto también a veces que ya en la práctica, estando en el terreno, nos mandan la información y dicen, es un edificio de 3 pisos, pero ya hacer la visita o ya iniciar la obra,
vemos que es un edificio de 3 pisos, pues un edificio, pues un tipo de edificio de adobe, que no es igual que un edificio de 3 pisos de concreto. Entonces ahí se puede reformular y disminuir la sobrecarga, y eso va en pro de disminuir las cargas de los anclajes. Bien, por tiempos, ¿te parece si manejamos 2 consultas más? La siguiente sería, ¿qué métodos de medición de desplazamientos pueden utilizarse para controlar que una edificación vecina, perdón, esto ya te la hice, ¿cierto? Disculpa, la siguiente. ¿Qué solución se podría dar cuando se tiene un problema de licuefacción? Bueno, esa es una pregunta que no corresponde a lo que estamos hablando, pero cuando es licuefacción es cuando hay un suelo que tiene un SPT muy bajo y tiene presencia de agua. Cuando viene un sismo, las condiciones del suelo cambian, haciendo que lo que está encima pueda caerse o caerse, ¿no? Para anclaje no se utiliza eso. Para la solución, para un tema de licuefacción hay mejoramiento de suelo por columnas de grava, pilas de grava, inclusiones rígidas, pilotes. Yo creo que no tiene nada que ver con los anclajes. Ok, y última consulta, ¿cuál es el tiempo de vida de un anclaje provisional? Según la norma española, que es la única que nos da como un tiempo de vida de los anclajes provisionales, es de 2 años. Pero eso va a depender en qué tipo de suelo está puesto ese anclaje, ya que si tiene sulfatos, agua, esto va a entrar de alguna manera en el tiempo a entrar en contacto con el cable. Por más que uno lo proteja de alguna manera, esto lo va a entrar y va a empezar a corroerlo. Entonces, con el tiempo, este anclaje empieza a relajarse por efecto propio del cable y por efecto de estos sulfatos, haciendo que el anclaje pierda carga. En Lima hemos tenido experiencia que hemos visitado 2 o 3 obras que llevan más de 2 años con anclajes instalados y hemos hecho pruebas de carga donde han pasado, la primera prueba que hicimos nos dio que los anclajes estaban entre el 90 y 95%. Al año volvimos, estaban entre los 85 y 90. Y hasta hoy puedo decir que llevan casi 4, 5, 6 años y siguen trabajando, pero porque el tipo de suelo no tiene nada de esos elementos que puedan atacar el cable. Bien, Juan Carlos, llegamos en realidad ya al final del seminario, te agradecemos muchísimo. No sé si es que tal vez tienes alguna última acotación o comentario para el público. No, nuevamente muchas gracias a los participantes, a los que nos escucharon. Espero que les sea de interés. Los invito a que sean curiosos, que se instruyan, leanse la norma. No tiene, vuelvo y repito, no es algo muy grande, muy complicado. Revisen un poco más de todo este tema. Siempre es bueno saber, no le va a quitar a un profesional saber un poquito más de lo que está construyendo. Si necesitan información, con mucho gusto me pueden contactar, o en la web hay bastante información para leer. Los invito a eso, que no coman entero, dicen en mi tierra. Digiramos esta información y pensemos en lo que podría pasar si no hacemos un buen diseño. Nada más, yo creo que es eso, y a ti, Joana, y a Capeco por este espacio muy importante para todos. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias al público que se conectó el día de hoy. De hecho, queremos aprovechar el espacio para invitarlos a que siempre nos puedan seguir por redes sociales como Capeco Perú, para que siempre estén enterados de los seminarios y los conversatorios con tan interesantes temáticas que desarrollamos de forma semanal. Buenas noches con todos, muchas gracias.